sea el tiempo, yo entro para avisarte que ya vamos terminando. Va a ser corta mi charla, así que no te preocupes. Va a ser, Listo. está calculada para 35 minutos más o menos. Depende Bueno, cuánto. bueno, ok. Muy buenas tardes. Estamos en la sesión de la tarde de óptica y fotónica del Congreso Argencon 2020, organizado por la IEEE y la Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia. Entonces, tenemos en esta ocasión el enorme privilegio de contar con un orador distinguido, que es el doctor Guillermo Quinteiro, que les voy a pasar a comentar que el doctor Quinteiro trabajó en física de reactores nucleares y luego en física médica en sus inicios de investigador. Luego cambió al tema de interacciones entre espines y inducida por luz. Y también a partir de eso él trabaja en estudios de vórtices ópticos y sólidos, que es su tema actual de investigación y en el que ha sido pionero en ese tema, por lo cual él abrió ahí una importante línea de investigación y sobre la cual nos va a estar charlando justamente las aplicaciones tecnológicas de los vórtices ópticos. Así que bueno, déjenme comentarles también que bueno, es licenciado en física por la UBA, ha obtenido máster y un PhD en la Universidad Estatal de Michigan, tiene postdoc también en Münster, Alemania y en la UBA, estadías de postdoc cortas en Canadá y en Estados Unidos, beca Fulbright y es actualmente investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que es un enorme gusto tenerlo a Guillermo y compartirlo con ustedes para que nos cuente sobre las tecnologías y aplicaciones de los vórtices ópticos. Así que bueno, con ustedes, Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, muchas gracias por la introducción. Yo quería antes, first of all, I would like to ask if someone wants to talk to me in English, because he or she doesn't understand Spanish. So please let us know in the questions in the site for online questions. And I am going to start talking in Spanish, but if someone needs that, I can switch to English. Is that right? Ok. Aquí pueden dejar sus comentarios y preguntas para que luego las podamos discutir y en particular sobre la necesidad de que Guillermo dé su charla en inglés. Por favor, aquí tienen entonces el enlace HTTP y ahí tienen también el código 27015 que es con el cual tienen que ingresar. Así que bueno, ahora sí, sin interrupciones, adelante Guillermo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la introducción. Yo quisiera hablarles sobre posibles futuras tecnologías basadas en vórtices ópticos. Los vórtices ópticos son un tema bastante nuevo y más aún las tecnologías posibles que se pueden extraer de ellos. Yo diagramé la charla de esta manera. Primero les voy a dar una introducción del tema general de vórtices para entrar en tema. Después vamos a hablar de los vórtices ópticos propiamente dicho. Y mi trabajo y las grandes aplicaciones que tienen los vórtices ópticos, o sea, las grandes aplicaciones que nosotros vemos que podrían tener, son en materiales, en semiconductores, metales y estructuras complejas, estructuras que se forman a través de semiconductores, metales. Y entonces, a partir de introducir eso, vamos a contar cómo interactúa la luz con la materia, cuál es la base para estudiar de manera teórica, por ejemplo, la interacción materia-luz. Lo siguiente es el tema principal de la charla, que son las posibles futuras tecnologías, algunas un poco más desarrolladas, otras bastante inmaduras aún. Y finalmente voy a dar algunas conclusiones y voy a terminar con los agradecimientos. Los vórtices aparecen en nuestra vida cotidiana en muchos diferentes campos. Acá les estoy mostrando, por ejemplo, el huracán o ciclón Katrina de 2005 en Estados Unidos y en el Golfo de México. Todos lo conocemos, es impactante por el tamaño. También aparecen vórtices en ríos, mar y lagos. Otro ejemplo es el que les estoy mostrando acá, en la imagen de la derecha, que es en la costa de Escocia,
es un whirlpool, un vórtice en el agua permanente, que está siempre ahí. Y hace poco, revisando internet, descubrí que nosotros acá en el río Paraná, no en Corrientes, sino en Misiones, también existe un torbellino, un vórtice, en el río que es permanente. Y si quieren pueden buscarlo en internet, es muy interesante ver las imágenes y se ve muy parecido, tal vez es un poco más pequeño que el que les estoy mostrando de Escocia, de la costa de Escocia. Esos son los vórtices más visibles para nosotros, más obvios, pero por supuesto existen otros vórtices que son naturales, que ocurren en la naturaleza, pero menos conocidos, menos comunes o que a nosotros no nos resultan obvios porque no los podemos observar. Y dos ejemplos muy importantes son las ondas de sonido que se escaterean de superficies rugosas, y el otro son estos, no sé cómo traducirlo, amphidromic points de las tidal waves, que son las mareas en los océanos. El primer caso, las ondas de sonido, es muy interesante porque es uno de los primeros ejemplos de investigación de vórtices, y de hecho tiene una conexión muy fuerte con los vórtices que ocurren en óptica. Y el segundo de los ejemplos, los puntos anfidrómicos, son relevantes porque son el primer ejemplo de un estudio científico de vórtices en algún tipo de fenómeno ondulatorio, que en este caso fue en el mar. Así que quisiera contarles un poquito sobre eso, por una cuestión histórica y de relevancia. Y el reporte fue hecho por esta persona, Webel, en 1836. Y lo que pueden ver, este es el mapa original, la foto original que está en la publicación. En el lado izquierdo, les comento porque no resulta tan obvio, esta es la costa de Inglaterra. En el lado opuesto, donde está la mano de mouse, tenemos la costa de Holanda, y las líneas que aparecen son líneas de mareas. Indican la altitud que tiene la superficie del mar en un determinado momento. Las diferentes líneas indican diferentes altitudes, diferentes alturas, perdón, de la superficie. Y todas confluyen en un centro, aquí, en donde la superficie del mar no experimenta ningún cambio. Tenemos un cero de modificaciones de la altura. Y todo alrededor, donde están las líneas, ocurren cambios de altura. Entonces, mi primera pregunta de la charla para ustedes, y por favor tómense unos momentitos para pensar sobre ella, es ¿cuáles son, de todos estos fenómenos, qué tienen todos estos fenómenos en común? Entonces los invito a pensar un momento. Y lo que tienen en común todos estos fenómenos de vórtices es que existe un campo vectorial, por ejemplo, en el caso de un huracán, un campo de velocidades, de viento, que se anula en el centro, su intensidad se anula, y sus líneas, las líneas de los vectores, van alrededor de este punto, circulan alrededor de este punto. Este punto lo llamamos también el vórtice, es el centro del vórtice, o el vórtice mismo, o singularidad de fase, en inglés phase singularity. Por supuesto, vórtices ópticos ocurren también en la naturaleza. Yo les voy a estar contando en lo sucesivo de experimentos con vórtices ópticos producidos en mi laboratorio, pero este es un fenómeno natural, ocurre en la naturaleza, y el mejor ejemplo de ello son los
speckled patterns, que son una serie de puntos. Ustedes ven, es una distribución de puntos aleatoria, puntos negros, que ocurre justamente por la dispersión, el scattering de luz en superficies rugosas. De nuevo, es lo mismo que ocurría con las ondas de sonido, que se escatereaban en superficies rugosas y ocurrían vórtices. Acá ocurren los vórtices por escatereo o dispersión de la luz en la superficie rugosa. Y todos los puntos negros que uno puede observar en este patrón corresponden a vórtices o singularidades. Tenemos un sinfín de singularidades en estos patrones. Vamos un poco atrás y para entender mejor los vórtices ópticos es bueno hacer una revisión de lo que ocurre con las ondas planas, con la luz, lo que nosotros muchas veces consideramos luz normal o la luz a la cual estamos más acostumbrados. Entonces, ¿qué ocurre en una onda plana y su realización, sus implementaciones realistas, que son los haces gaussianos? Primero de todo tenemos que los frentes de onda, el wavefront, son planos. Estas superficies tienen fase constante. Estoy acá mostrando en el lado derecho una onda plana que se está propagando en la dirección Z. La energía se propaga en la dirección Z, fluye en la dirección Z. Y el campo eléctrico está en un plano perpendicular. El campo eléctrico y el magnético, como se ve en la figura izquierda. La figura izquierda es un corte transversal, eje X e Y, de campo eléctrico. Y como pueden observar, el campo eléctrico a un dado instante y a una dada posición Z, su campo vectorial apunta todo en la misma dirección. En este caso está apuntando en el eje de las Y positivas. Y es uniforme, esto es muy importante. ¿Cómo representamos matemáticamente a una onda plana o a un campo gaussiano? Bueno, tenemos un factor que lo podemos llamar factor de onda, un factor de propagación, que es esta exponencial e a la i qz z menos omega t. Omega es la frecuencia angular, t es el tiempo, z es la coordenada, qz es el número de onda. Tenemos un vector de polarización que nos dice en qué dirección apunta el campo eléctrico. En este caso yo la tomé como un vector de polarización circular, que lo llamé sigma, que lo llamé epsilon sub sigma. Y finalmente tenemos una constante, E sub transverso, que en el caso de unas onda plana es una constante, en el caso de unas gaussiano está modulado por una gaussiana, es una gaussiana efectivamente. Pero es algo, los haces gaussianos, yo quiero hacer hincapié en esto, el haz gaussiano es una función suave. Entonces vamos ahora a retomar con el tema de vórtices ópticos. Y les pido por favor que recuerden lo que les acabo de mostrar de las ondas planas, de esta revisión de ondas planas. Entonces, como ya les dije, los vórtices ópticos existen en la naturaleza, pero al final del siglo XX, en 1992, la gente descubrió cómo producir los vórtices ópticos en el laboratorio usando haces de luz láser convencionales. ¿Y cómo es este vórtice óptico sencillo? Acá les estoy mostrando, no es como el speckled pattern, que tiene muchos vórtices, sino que es un solo vórtice. Tenemos en el diagrama de la derecha el wavefront, que como ven, en vez de ser planos, es una superficie helicoidal. Esta superficie helicoidal es de fase constante. Se está propagando en la dirección Z, este vórtice óptico, y si yo hago un corte transversal, nuevamente puedo ver que el campo eléctrico, pero incluso más aún el vector de Poynting, que nos da la idea del flujo de la energía, la parte transversal del vector de Poynting circula alrededor de esta singularidad de fase que se encuentra en el medio.
Una de las, además de estos dos elementos que ya les estoy mostrando que son bastante particulares en los vórtices ópticos, una característica muy interesante de un vórtice óptico es que transporta momento angular orbital, a diferencia del momento angular de spin. Todos los haces de luz tienen momento angular de spin, pero en este caso tenemos además el momento angular orbital. ¿Qué querría decir esto? Que si yo coloco, por ejemplo, una partícula, donde ahora estoy indicando, una partícula mesoscópica, una partícula fuera del eje óptico, entonces esa partícula, debido al momento orbital, el momento angular orbital de la luz, va a empezar a moverse alrededor de este eje óptico. El eje óptico es el eje Z, en este caso. Entonces vamos a tener un movimiento de rotación alrededor del eje. El spin, o la polarización de la luz, induce movimientos circulares alrededor del eje de la misma partícula. O sea, son dos movimientos de rotación diferentes, uno sobre su eje y uno sobre el eje del campo de luz. Ahora entonces podemos dar una definición de lo que es un vórtice óptico, y un vórtice óptico realmente es una familia de campos o de haces de luz que son altamente inhomogéneos porque tienen esta singularidad de fase en el centro y que transportan momento angular orbital. Matemáticamente se ven bastante más complejos. El primer término de este campo eléctrico muestra algo parecido a lo que yo les mostraba para la onda plana, pero tenemos un elemento nuevo que es esta exponencial e a la i l phi. Esa es la que introduce el vórtice, la singularidad de fase en el centro. Y además de este campo transversal, tenemos un campo longitudinal en la dirección z. Es el segundo término de la ecuación. Más aún, las constantes que teníamos para una onda plana ahora no son constantes, son funciones. El E de E transversal depende de la posición, y el E longitudinal, que está en Z, depende también de la posición. Este es otro gráfico que les quería mostrar para que se pueda ver características típicas de estos vórtices. Estoy mostrando cómo es la evolución tanto en Z para un tiempo fijo o en el tiempo para una posición Z fijo de el campo transversal de dos típicos vórtices ópticos. Yo les había dicho, vórtice óptico tiene este momento angular orbital. El momento angular orbital se relaciona con esta constante L, que es la que aparecía en la exponencial de la filmina anterior. Sigma se corresponde al spin o la polarización de la onda. Entonces, si nosotros combinamos el L y el sigma de manera criteriosa, podemos tener, por ejemplo, que su suma vale 0 o su suma vale más o menos 2. Y depende del valor de esta suma, ustedes pueden ver que los patrones de campo son muy diferentes. Esto nos habla de cómo dentro de la familia de vórtices ópticos tenemos campos de diferente topología. Una pregunta importante es, bueno, dijimos en los 90, aprendimos a producir en el laboratorio los vórtices ópticos. Bueno, son muy difíciles de producir, son caros, es caro producir vórtices ópticos, y la respuesta es, los vórtices ópticos son sencillos de producir en el laboratorio, una vez que uno tiene un láser, y también no es caro adquirir la óptica, los elementos ópticos necesarios que uno debe utilizar para poder producir a partir de un láser convencional el vórtice óptico. Les cuento una de las técnicas más conocidas, más difundidas,
La técnica utiliza un patrón de difracción, como el que les estoy mostrando en la parte izquierda de la filmina. Entonces uno incide luz de onda plana o gaussiana sobre este patrón de difracción, y en los diferentes órdenes del patrón de difracción, ¿no? El haz se difracta, genera órdenes de difracción, y en los órdenes diferentes del orden cero aparecen los vórtices ópticos. Lo que uno debería hacer para hacer un experimento es entonces, en la dirección del vórtice óptico, poner la óptica necesaria o el experimento, setear el experimento en esa dirección, o redirigirlas, por supuesto. Esto es muy sencillo de hacer, y existen muchas otras técnicas que uno puede utilizar. Entonces, esto se los cuento porque aquellos que puedan estar interesados en este tema, no debiera ser una traba para los experimentalistas producirlos en su laboratorio. Pasemos entonces a describir un poquito los materiales que van a ser parte de estas propuestas, de estas futuras tecnologías, propuestas de futuras tecnologías. Entonces, inducida por luz, y también a partir de eso él trabaja en estudios de fósforo. Los semiconductores, vamos a hablar de semiconductores, metales, estructuras complejas, y por estructuras complejas me voy a referir a lo que nosotros podemos hacer a partir de semiconductores, metales y dieléctricos, que por ejemplo quantum dots, quantum wires, quantum wells, materiales dos dimensionales, por ejemplo, para decir uno muy conocido, el grafeno, pero también ahora hay muchos otros, gases de electrones bidimensionales y otras cosas más. Acá les pongo a modo de ilustración en el lado izquierdo los diferentes materiales y sus escalas espaciales. Estos elementos, los quantum dots, el grafeno y todos ellos, nosotros los pensamos entonces como elementos básicos para desarrollar futuras tecnologías. Los materiales basados en cristales, los semiconductores y los metales, y en particular los semiconductores, se describen utilizando bandas de energía. En un semiconductor, típicamente, tenemos varias bandas de energía. Las inferiores las llamamos bandas de valencia, las superiores conducción. Las de valencia son las que están ocupadas por electrones, las de conducción están en el ground state, no tienen electrones, y existe un band gap, que es un espacio de energía en donde no hay estados posibles. Esa es la descripción de un sistema volumétrico, un semiconductor volumétrico. Cuando nos vamos a dimensiones reducidas, como por ejemplo un quantum dot, lo que tenemos entonces es que los niveles se discretizan, como aparece en el gráfico de la derecha. ¿Cómo interactúa la luz con la materia? Pasemos entonces a la siguiente sección de la charla. La luz, los vórtices ópticos van a interactuar tanto con el campo eléctrico como para el campo eléctrico y el campo magnético. El vórtice óptico va a interactuar sobre los estados electrónicos de la materia. Y esto es en contraposición con lo que ocurre con ondas planas o ondas gaussianas. Es decir, nosotros vamos a explotar el hecho de que tenemos más versatilidad para controlar los estados electrónicos de la materia usando vórtices ópticos. ¿Qué ocurre típicamente cuando nosotros aplicamos una onda plana? Recordemos qué ocurre con la onda plana. Supongamos que tenemos un quantum dot que tiene estados de energía
como les muestro los huecos, heavy hole y light hole y la banda de conducción. Si nosotros hacemos incidir luz, entonces producimos un par electrón hueco, pero lo producimos entre estados que están separados en una línea vertical. Pueden ver que el electrón, que es el punto negro, está justo sobre el punto blanco. Ahora, con los vórtices ópticos, nosotros vamos a poder hacer más cosas. Por ejemplo, si nosotros cambiamos el parámetro L, el momento angular de la luz del vórtice óptico, y cambiamos la polarización, podemos obtener un par electrón hueco en donde el electrón y el hueco están desplazados en este número m. El número m es un número cuántico que representa el momento angular del electrón dentro del quantum dot. El electrón está circulando, es un quantum dot de simetría circular, entonces el electrón puede moverse alrededor del quantum dot y este movimiento está cuantizado con el número m. La luz, cuando incide, puede cambiarle este momento angular m al electrón. Otra cosa que uno puede hacer es producir transiciones pseudo verticales. Son verticales, pero no son del mismo tipo que las que produce una onda plana, usando, por ejemplo, un juego de parámetros L y sigma diferentes y además enfocando la luz. En el primer ejemplo que les mostré, la luz, que es este cilindro azul, no está enfocado. En el segundo ejemplo, el cilindro está enfocado. Y como tercer ejemplo, lo que podemos hacer es combinar nuevamente de manera diferente el L y el sigma, enfocar el A, y ahí hacemos algo que es usualmente muy difícil de hacer con ondas planas, o que uno no lo hace, y es hacer que el campo magnético sea predominante y el campo magnético produzca una transición diferente, no vertical. Nuevamente lo que estamos ganando es versatilidad en el control de las transiciones ópticas. Y ahora llegamos a la parte principal de la charla, lo que más me interesa contar, que son las posibles futuras tecnologías. Muchas de ellas están en un estadio no maduro. Tal vez los que tienen mayor desarrollo o se le ha puesto mayor hincapié son las telecomunicaciones, tema de telecomunicaciones. También hay mucho interés en optoelectrónica, en sensado, uso de los vórtices ópticos o la idea de los vórtices ópticos para medir a distancia. Protocolos de computación cuántica usando estos vórtices ópticos. Protocolos para guardar información. El procesamiento de materiales, ablación, por ejemplo. El control mecánico de objetos con la luz, que son estas pinzas ópticas, optical tweezers. La microscopía STED, que es muy conocida, se basa también en vórtices ópticos, y hay otras también. Les voy a comentar algunas de ellas, no hay tiempo para comentar todas. Vamos a ver las más importantes y les voy a dar referencias como para que puedan ahondar más en estos temas. En telecomunicaciones, como les decía, telecomunicaciones es donde se ha puesto el mayor hincapié o la mayor cantidad de gente se ha puesto a trabajar. Esto se debe a que el tema de vórtices ópticos comenzó en grupos en Inglaterra, en Escocia, que trabajaban en óptica. Entonces, la mayor historia, el mayor bagaje de información en vórtices ópticos se refiere a la óptica pura. En telecomunicaciones, ustedes como bien saben, uno lo que hace es tradicionalmente para transferir información es hacer multiplexing. Lo puede hacer en frecuencias, lo puede hacer en polarización, lo puede hacer en tiempo. Bueno, hay diferentes técnicas, las puede combinar también.
Pero la idea ahora con el vórtice óptico es que como ganamos un nuevo grado de libertad, que es este momento angular orbital o constante L, el parámetro L, entonces este parámetro, les recuerdo, es un parámetro que es un número entero, así que puede asumir cualquier número positivo o negativo, y en principio tenemos una infinidad de valores que le podemos dar. Anecdóticamente, hace unos años, yo visitando un laboratorio de óptica, que trabaja en vórtices ópticos, les pregunté a qué número podían llegar con una buena fidelidad del campo, y me dijeron que un L de 300 es tranquilamente posible. Les estoy hablando de hace bastantes años, así que la tecnología seguramente avanzó. Podemos tener una infinidad de números para usar para el valor de la constante L. Entonces la idea es codificar información en este L y las propuestas, una de ellas es usar, como les digo, el momento angular orbital, y los experimentos que se han hecho hasta ahora son o en fibras ópticas especiales, o wireless, sin fibra óptica en el espacio vacío. El primero de ellos, el primer ejemplo, es a través de fibras ópticas especiales. La fibra óptica tiene que ser especial porque, como les mostré, el campo eléctrico y el campo magnético de la luz es complejo en el sentido de su estructura, es no uniforme, es muy inhomogéneo, y si la fibra óptica puede alterar, una fibra óptica común, las que se utilizan normalmente, puede alterar esta configuración espacial de los campos y de esa manera alterar el contenido, el valor de esta constante L que representa el momento orbital angular. Entonces hay que usar fibras ópticas especiales que preservan esta estructura espacial de láser, y en este caso en particular el experimento que se hizo fue transmitir, codificar en 4 canales, que son los que se muestra acá, que son diferentes polarizaciones circulares, es lo que dice pol o S, ese sería el sigma que yo les estoy mostrando en la charla, y por otro lado se puede hacer, se combinan diferentes valores de L, más 1, menos 1, 0, 0. El experimento consistió en transmitir, hacer multiplexing de esto, codificar así, transmitirlo a través de una fibra óptica de 1.1 kilómetros, hacer el demultiplexing, y ellos reportan en este trabajo una transferencia de datos de 400 gigabits por segundo. El siguiente ejemplo, el siguiente experimento, o el que yo elegí para mostrar brevemente, es un experimento usando en un laboratorio, son distancias muy cortas, y ellos verificaron que podían transmitir 2.5 terabits por segundo, en este caso. Y un comentario respecto al anterior es que se puede combinar, ellos comentan en el trabajo anterior que usan fibras ópticas, ellos también comentan que pueden aumentar la cantidad de datos por segundo que pueden transmitir si, por supuesto, amplían la base que están utilizando. Pasemos a optoelectrónica. En optoelectrónica, que tiene que ver con utilizar circuitos ópticos, combinar óptica con electrónica en circuitos para fines de comunicaciones o tecnologías cuánticas, uno pretende tener todos los elementos necesarios en la cadena del uso de este circuito. Es decir, uno quiere tener emisores, quiere tener el canal, uno logra emitir, logra producir, generar la luz, la quiere poder transmitir de un punto a otro o manipularla en diferentes canales y después censarla. Y todo esto en
elementos pequeños, elementos que sean compatibles con la tecnología actual o compatibles con hacer equipamiento útil para nosotros. En estos 3 reportes que les estoy mostrando acá, en el 2012, acá muestran cómo producir microemisores. Estos microemisores son del tamaño de cientos de nanómetros. Se puede ver en la figura B el diseño de los emisores. Son anillos, están conformados por anillos que tienen indentaciones en la parte interna. Y en la figura D, en la última figura, abajo de todo, se observa el patrón de difracción de los vórtices ópticos. En este patrón, o patrón de interferencia, ese patrón de interferencia revela este formato tipo vórtice y nos dice que efectivamente el haz que está produciendo los elementos que están mostrados en la figura B son vórtices ópticos. Si ustedes ven la figura C, que es la figura intermedia, ahí estamos viendo la intensidad de luz saliendo de cada anillo. Solo de la intensidad no podemos deducir que lo que se esté produciendo sean vórtices ópticos. Por eso es que necesitamos el diagrama de interferencia que se muestra abajo. Para los canales también, otra manera de usar canales es, además de fibra óptica, bueno, estas son fibras ópticas, de hecho. Este es un trabajo de 2018. Ahí se puede ver el tamaño de la escala, son 12 micrómetros cada una. Y lo usaron para transmitir en este trabajo información a través de varias de estas fibras ópticas. Y finalmente, Xi et al, en este trabajo de 2020, muestra cómo detectar vórtices ópticos usando microelementos. Incidentalmente, este microsensor que se muestra en la derecha se basa en el efecto de photon drag, pero es un photon drag circular, es el arrastre, es el arrastre de fotones. Y es un efecto que nuestro grupo en 2009 describió teóricamente. Y en 2020 están demostrando con este experimento que efectivamente esto es lo que ocurre y se puede utilizar para medir, a través de, ven que se puede medir el voltaje y a través de medir la corriente, a través de medir la corriente se puede deducir si la luz incidente tiene un determinado valor de momento angular u otro valor. Hablemos un poco de computación cuántica, y en computación cuántica nosotros vamos a usar, por ejemplo, queremos controlar el spin de un qubit en un quantum dot. Y lo vamos a hacer a través de la componente longitudinal del campo eléctrico. Y esto lo vamos a hacer, este es un diagrama de cuál es la idea. Iluminamos el quantum dot que tiene un electrón extra, cargamos el quantum dot con este electrón rojo, lo iluminamos con luz enfocada y producimos esta transición óptica que aparece a la derecha. El protocolo el protocolo de control del spin del electrón extra se puede ver acá en esta figura. Empezamos con un electrón rojo, que es el electrón extra en la banda de conducción. Lo iluminamos y producimos un par electrón hueco, las flechas azules. La flecha azul gruesa, que es el hueco, y la flecha roja, que es el electrón extra, se pueden extraer usando ondas planas, dejando la flecha azul en la banda de conducción, dejando un electrón en la banda de conducción. Es decir, logramos que el electrón que vive en la banda de conducción pase de spin up a spin down. Esto lo verificamos con simulaciones numéricas y descubrimos que no importa cuál es el estado del electrón, por ejemplo acá es una combinación de spin up y down, podemos invertirlo aquí usando 3 pulsos de luz que incluyen vórtices ópticos. Entonces efectivamente podemos lograr el control de la componente Z del spin
Y el qubit se puede usar, esta es una operación cuántica que es necesaria para computación cuántica. También podemos guardar información. Para guardar información, lo que hacemos es, de vuelta usamos la componente Z en un quantum dot neutro, que no está cargado. Pero si consideramos las interacciones de Coulomb, vemos que cuando producimos el par electrón-hueco, producimos mezclado de huecos, que es lo que se muestra en la figura de la derecha. Los huecos de alta energía que están mezclados, los violeta, relajan a huecos de menor energía, a un hueco de menor energía, que resulta en un estado, este par hueco-electrón, resulta ópticamente prohibido. Es decir, este par ya no puede decaer más. No puede emitir luz, no pueden colapsar el electrón y el hueco y emitir luz. Entonces, en ese sentido, este par representa un estado que guarda información. Esta es una simulación, nuevamente lo verificamos con simulaciones numéricas. Uno comienza con un estado electrónico acá, de electrón hueco, y decae, porque es de alta energía, decae, hasta un estado de baja energía, y acá se ve como el estado de alta energía, que es el 16, decae, y se genera el estado ópticamente prohibido, que es el 1,2, que es el que queremos, y que guardará información. Procesamiento de materiales. En procesamiento de materiales, varios grupos han trabajado, por ejemplo, en ablación de materiales, mostrando que se pueden generar agujeros en metal, en materiales, agujeros más perfectos, con menos debris, con menos, no sé cómo llamarlo en castellano, pero supongo que se entiende. También se ha mostrado otro grupo cómo generar objetos que salen del material, ¿no? En este caso son agujas, formación de agujas, o formación de estructuras quirales. Las estructuras quirales pueden ser utilizadas como elementos ópticos para distinguir entre luz con diferente quiralidad. Y finalmente, quiero hablar del sensado. Y en el sensado, esta gente estudió cómo se pueden detectar objetos en aguas turbulentas o en aguas sucias, en aguas no puras. Y esto lo hacen a través de una técnica de senseo donde emiten luz, reciben la luz que rebota del objeto, y a través de convertir esa luz que rebota del objeto en un vórtice óptico, logran discriminar mejor el objeto que quieren observar. Y con esto llegamos a las conclusiones, y espero haberlos convencido, o por lo menos haberles llamado la atención sobre el hecho de que los vórtices ópticos son prometedores en términos de aplicaciones futuras, porque tienen este momento angular orbital que permite producir nuevas cosas, son altamente inhomogéneos y interactúan con la materia de una manera nueva. Y con eso estoy llegando ya al fin. Quería agradecer la ayuda económica a la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos y mis colaboradores, Tilman Kuhn de Alemania, Doris Reiter de Alemania, Pablo Tamborenía de la Universidad de Buenos Aires y Johanna Fuchs también de la Universidad de Buenos Aires. Y los dejo con algunas de las publicaciones más relevantes de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy buena charla, Guillermo. Muchísimas gracias. Muy interesante. La verdad que es para abrir la cabeza a nuevas posibilidades, ¿no? de lo que nos has contado en cuanto a posibles aplicaciones. Me llamó la atención con los especles, que también se tienen vórtices ópticos, nos contaba Guillermo en una imagen que nos mostraste.
ahí los vórtices no se alcanzan a ver en la imagen, o uno debería ver zonas y hacer un tratamiento para poder ver cómo nos mostrabas los remolinos, digamos, o si uno podría llegar aquí también a identificarlo en intensidad, ¿no? ¿Verdad? En No, intensidad está ahí. bueno, uno distingue la intensidad, que son los puntos negros, uno observa la intensidad a ojo desnudo para Correcto. observar el remolino que está ahí, está enmascarado. Uno observa a través de, por ejemplo, un patrón de interferencia. Uno hace interferir, uno aísla alguno de estos puntos negros Ujú. y lo hace interferir, o simplemente lo hace interferir con una onda plana o con una onda esférica. Y en Y ahí ese caso, aparecerían los remolinos que nos mostrabas, que nos decías. exactamente, en los patrones de interferencia se observan los remolinos. ¿Y cuál es la explicación para que se conjuguen las cosas de tal forma? Digo, pensando, porque viene de una superficie rugosa que en principio no tiene que tener una característica particular, o sea, es aleatorio que hay puntos, digamos, con ciertas diferencias de fase que interfieren constructiva y destructivamente. ¿Qué es lo que hace? No sé, digo, si hay una interpretación o una explicación de por qué en algo que es tan aleatorio, por así decir, de pronto se tienen estas estructuras de la luz. Claro que también pasa en la naturaleza, también con otras cosas, ¿no? Pero no sé si acá se conoce un poco más de esta formación de vórtices en especles. ¿Hay cosas Bueno, publicadas al respecto? hay muchas cosas publicadas. La forma de entender lo que yo encuentro más sencilla es, porque además nosotros pensamos mucho en términos de ondas planas, es que ya una superposición de 3, 4 ondas planas produce un patrón, un patrón tipo vórtice. Entonces, cuando nosotros hacemos escaterear la luz en una superficie rugosa, por supuesto tenemos un montón de ondas convergiendo en diferentes direcciones, un montón de ondas planas convergiendo en diferentes direcciones, Mm. y su interferencia produce estos patrones. O sea, no es raro que haya tres puntos alineados en un círculo o lo suficientemente dispuestos para que den contribuciones, las contribuciones necesarias para que se forme. O sea, está más, es más, surge mucho más naturalmente de lo que uno al principio creería. Lo que pasa es que no los ve. Eso es importante de rescatar porque uno piensa que la luz, uno fue inducido a pensar que la luz se la puede pensar siempre como ondas planas o unas pocas ondas planas, y no es el caso. En algunas circunstancias sí, pero en otras circunstancias como esta, que es una cosa natural que ocurre en la naturaleza, es mucho más conveniente pensar en términos de vórtices ópticos. O sea, escribir bases de vórtices puede llegar a ser incluso más conveniente. Exactamente, exactamente. Qué interesante, Guillermo. Muchísimas gracias por la presentación. Déjame, por las dudas, que revise aquí Exactamente. las cuestiones. Interesante, Guillermo. Muchísimas gracias por la presentación. Estoy escuchando el que está en el YouTube, también pasando la señal, pero de manera destacada. Bueno, Guillermo, y bueno, perspectivas para estos temas. Nos estuviste contando varias aplicaciones de vórtices. ¿Tenés algo en particular que quieras comentarnos de lo último que estás haciendo, de estos temas? Algo que te esté atrayendo particularmente la atención en alguno de estos casos, que nos quieras contar un poquito. No, nuestro grupo trabaja básicamente en el tema de qué es lo que conté, que es computación cuántica Pues, ok. o tecnología cuántica, ¿sí? Y desde el punto de vista de teoría, ¿no? Nosotros producimos, no hacemos experimentos, igual no hay experimentos todavía en esto, y hacemos simulaciones numéricas y modelos teóricos. Sí, había un Physical Review que no llegué a ver el año, que es justamente sobre este tema de cuántica. Creo que es la siguiente presentación, ¿la tenés? ¿La siguiente filmina de esta? No, el anterior, perdón, el anterior era. Acá está. Claro, Physical Review, por ejemplo, que es tuyo. ¿De cuándo es este Physical Review? ¿Es de 2016, más o menos. O 15.
no me acuerdo bien. Ok. Sí, está genial eso porque justamente es lo que permitiría controlar estados, ¿no? Lo que nos contaste es sobre cómo convertís un spin up a spin down, ¿no? Tal cual. Ok. Sí, está realmente muy en la frontera, digamos, ¿no? De lo que estás haciendo. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, te agradecemos una vez más tu presentación que fue muy clara y muy instructiva. Muchas gracias, Guillermo. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, damos por terminado entonces la sesión de óptica y fotónica. En el día de hoy tuvimos presentaciones durante la mañana de trabajos y bueno, ahora tuvimos la oportunidad de escucharlo al doctor Guillermo Quinteiro, que nos estuvo contando sobre sus trabajos recientes de investigación y de avanzada en aplicaciones tecnológicas de los vórtices ópticos. Así que bueno, me despido, muchas gracias, hasta la próxima.